Hola a todos, bienvenidos a otro martes, otro live de Fraccional. Hoy día estoy muy entusiasmado. Vamos a hablar del gran lanzamiento de esta semana en Fraccional. Ayer salimos con una nueva manera de invertir en la plataforma y hoy día estoy acá para responder sus preguntas, todo lo que hay que saber sobre el nuevo índice fraccional. El headline acá es: Fraccional lanzó no un nuevo proyecto, sino una nueva forma de invertir en la plataforma. Para los que no saben, fraccional.cl es una página web donde tú puedes meter a invertir en proyectos inmobiliarios de todo tipo, desde un departamento de renta hasta la construcción de una casa en Miami y todo lo que está entre medio, participando como socio de estos negocios. Ahora, una de las cosas que nos hemos dado cuenta a medida que hemos avanzado en fraccional es que muchas veces las personas, sobre todo hoy día que tenemos 60 y más proyectos en la plataforma, todos con disponibilidad en mercado secundario, etc., se preguntan: oye, me gusta la plataforma, tengo ganas de participar, pero la verdad es que estoy así un poquito anonadado con la cantidad de opciones. Y lo entiendo, sobre todo una persona que es nueva, que no necesariamente conoce fraccional, entra, ve cientos de proyectos y la verdad que se paraliza un poco en no saber cuál elegir y ante la duda mejor no elegir ninguno. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una manera que las personas puedan participar de todos los proyectos de la plataforma, un poquito como un índice? Ese fue el nombre que ocupamos. Inspirado un poco en los ETF que existen en la bolsa. En ningún caso piensen que el índice es un ETF, hay diferencias normativas gigantescas, pero creo que es un concepto que nos permite a nosotros entender más o menos lo que buscamos hacer. Teníamos esta idea hace un tiempo, ¿ya? Y teníamos como conflictos internos respecto a, no grandes conflictos, pero teníamos como discusiones sobre si es que era una buena idea o no. Entonces llegó un momento en que casualmente hace unos meses atrás se nos acercó un fondo de inversiones en startup, que se llama Fondo Venture Capital, y nos dijo: chicos, ¿por qué no fraccionamos la participación en este fondo venture? Y como nosotros sabíamos que no necesariamente se alineaba exactamente con lo que la gente espera de la plataforma, que es inversión inmobiliaria, decidimos hacer una encuesta, una gran encuesta de la cual probablemente algunos de ustedes participaron, en que se hacía una pregunta con tres alternativas. ¿Qué preferirías que fraccionemos? La opción A era, o una de las opciones, era este fondo Venture Capital que invierte en startups, pero en varias en su conjunto. La otra opción era algo un poco más tradicional. ¿Por qué no fraccionar participaciones en fondos inmobiliarios tradicionales que no tienen acceso a las personas normales porque sus tickets son muy altos? Fondos de inversión tradicionales de otras empresas. O armar un índice que represente el conjunto de la plataforma fraccional y todos los proyectos que entren a ella en el futuro. Planteamos esas tres alternativas y dejamos que la gente votara. Un poquito para no mucha sorpresa de nosotros, no hubo demasiada demanda por la parte de Venture Capital. Nos parece que es un mundo interesante, pero hay otras empresas que se dedican a eso y quizás por ahora lo podrían hacer mejor que nosotros. Y la gente dijo: no, la verdad es que Venture Capital no es lo que estamos buscando acá, con algunas excepciones. Mucha demanda se presentó en pos de los fondos inmobiliarios, es decir, que Fraccional abriera fraccionamientos de fondos existentes. Estoy pensando en Fondo Independencia, fondos de la Reinvial, qué sé yo, asset managers tradicionales que pudieran teóricamente fraccionar sus fondos en la plataforma. Había interés por ello. Pero cuando salimos a buscarlo, nos dimos cuenta que la verdad es que no había buena oferta. Los fondos inmobiliarios en Chile no andan bien en general últimamente. Nos sorprendimos de lo más o menos bien que han dado el portafolio fraccional, dado ese estándar de mercado. Entonces nos queda la tercera opción, que fue votada por el 73% de la comunidad. 7 de cada 10 personas en fraccional demostraron interés en participar de algo como esto. Y esto es el índice fraccional. Entonces, como ya se estarán imaginando, decidimos lanzar el índice fraccional. Y ese índice funciona de la siguiente manera: es una sola inversión, con un solo mínimo de inversión, que te permite tener exposición a todos los proyectos de la plataforma. El objetivo es que cada proyecto esté representado dentro del índice en la misma proporción que representa plata en la plataforma. ¿Qué quiero decir? Hay algunos proyectos que son de 100 millones, hay otros proyectos que son de 500 millones. Bueno, aquellos que son de 100 representan 1, y aquellos que son de 500 representan 5. Es la misma proporción, ¿cierto? Entonces el objetivo es que el índice tenga más o menos la misma rentabilidad que si yo tomara todos los proyectos de la plataforma y le sacara la rentabilidad. ¿Cómo podemos lograr algo así? Bueno, la respuesta fue armar una sola estructura que fuera dueña de las participaciones de cada uno de los proyectos en la plataforma en proporción a su tamaño dentro de la plataforma. Entonces, este índice lo que hace es ser dueño de fracciones de todos los proyectos en proporción a
cuánto valen esos proyectos dentro de fraccional. Y de esa manera, el índice gana de acuerdo a cómo se comportan todos los proyectos de su conjunto y de esa misma manera paga a los usuarios en base a cómo les fue a la plataforma. Tuvimos la suerte de que Fraccional hace mucho rato es uno de los grandes aportantes de la plataforma Fraccional. Yo no sé qué tan conocido es este número, pero nosotros como empresa tenemos más de 400 millones invertidos de caja propia en distintos proyectos de la plataforma, repartidos de manera muy amplia, tanto como inversión, caja que hay que mantener invertida, como también a manera de herramienta operativa. Por ejemplo, para hacer posible la reinversión de varios proyectos, ¿cierto? Tú cuando tienes inversión en fraccional, tú puedes reinvertir tus arriendos en el mismo proyecto y para eso tienen que haber fracciones disponibles. ¿De dónde salen? Del pozo de fracciones que compra fraccional. Entonces, tomamos un poquito de eso y armamos un paquete que fuera lo más igualitario posible a la proporción que tenía la plataforma. No es perfecto, hay algunos proyectos que son tan hot, son tan buscados por el público fraccional, que están un poco menos representados. Yo te diría que son principalmente las rentas comerciales. Los locales comerciales había muy poca oferta, la disponibilidad que teníamos nosotros y lo que había en el mercado secundario era muy poco. Entonces todavía queda tiempo en que el índice siga comprando de esos para equiparar el comportamiento del índice al resto de la plataforma. Pero en términos generales el índice quedó bastante bien distribuido. Si ustedes se meten a mirar el índice en la página web de Fraccional, van a encontrar un gráfico redondo, que es un gráfico de pie, que les va a mostrar qué proporción de cada uno de las tipologías están distribuidas en el índice. Yo sé que desde allá no se ve nada, pero solamente en pos de que vean dónde está esa información, está aquí. Se ve más o menos de esa manera, no sé si le hago zoom, se va a alcanzar a ver. Un circulito que les muestra las proporciones en la cual está cada uno de las tipologías de proyecto en el índice. Entonces nos lanzamos, dijimos, vamos a hacer esto, vamos a aprovechar parte de la caja de fraccional y la vamos a convertir en este nuevo índice para abrirlo. Ahora, eso no quiere decir que el índice en el futuro siempre vayan a ser fracciones de fraccional, para nada. La idea es que sea al principio, pero en el futuro, la idea es que el índice también se pueda transar en el mercado secundario. Entonces, la disponibilidad de índice actual, que si no me equivoco es como de unos 100 millones de pesos, o 100.000 dólares para la audiencia internacional, va a estar disponible ahí para comprar hasta que se acabe. Y una vez que se acabe, se va a cerrar la entrada al índice y una persona va a poder ofrecer sus fracciones en el mercado secundario en caso de que quiera salir. Cualquiera se los puede comprar y va a poder participar de la misma cantidad de fracciones que siempre están disponibles en el índice. Luego, con el paso del tiempo, por si no lo saben, Fraccional siempre ha cobrado un fee de mantenimiento de la inversión, ¿cierto? Que es un 1,19% de tu inversión al año. Ese fee se cobra por medio de fracciones. Nosotros nos reservamos y nos atribuimos un 1,19% al año de las fracciones de cada uno de los proyectos como administración del portafolio. Ese porcentaje nosotros lo vendemos en el mercado secundario. Pero como hemos visto que hay veces en algunos proyectos que los usuarios también están vendiendo en el mercado secundario, se nos hacía incómodo tener que salir a competir nuestras fracciones con los otros chiquillos que también quieren ocupar el mercado. Entonces dijimos, ¿por qué no empezar a aportar esas fracciones al índice de manera que esto vaya creciendo mes a mes o periodo a periodo? Entonces el índice va a ir abriendo nuevas campañas de manera de capturar más capital, poder hacer líquida ese fee de administración sin necesariamente competir en el mercado secundario con todos los usuarios y retrasar ventas de terceros, y em, abrir espacio para entrar a nuevos proyectos, cosa que todos los proyectos nuevos tengan un pequeño aporte del índice. Hoy día el índice está representando, si no me equivoco, algo así como un 0,7% del portafolio total. Por lo tanto, debería estar representando un 0,7% de todos los proyectos que entren a la plataforma en el futuro. Entonces, de esta manera, el índice se cierra cada vez que se acaban las fracciones disponibles, se abre el mercado secundario para que puedas lanzar y luego un tiempo se vuelve a abrir una pequeña campaña. Cuando digo pequeña, puede ser de 100 millones como la actual, o puede ser algo más pequeño de solo 10 millones, va a depender de la disponibilidad de proyectos y fracciones para hacer crecer el índice. Con el paso del tiempo, el índice va a ir avanzando en su valor de la misma manera que avanzan los proyectos que quedan dentro. Entonces, no es como que el índice va a tener una tasación propia cada 3 meses como los otros proyectos, sino que todos los proyectos van a tener sus tasaciones y esas van a afectar el valor del índice un poco en tiempo real. Sí, cada 3 meses vamos a saber si hubo avances en las obras, vamos a saber si es que hubo plusvalía en los departamentos, pero también algunas fracciones dentro del índice van a estar en UF y van a crecer constantemente contra el peso, y algunas van a estar en dólares o en euros y van a variar al alza y a la baja dentro del índice. Entonces el índice te va a mostrar como un promedio ponderado
de cómo se va moviendo el portafolio completo en tu moneda nacional, independiente de las monedas que existan dentro del índice. Entonces, después de toda esa vuelta, ¿qué es lo que resuelve el índice? El índice es una manera de invertir accesoria dentro de Fraccional junto a todas las que siempre hemos hecho. Vas a poder seguir participando de los proyectos uno a uno y tener más o menos exposición en uno u otro proyecto según tú prefieras. Pero si lo que quieres es, además de eso, o porque esta es tu estrategia, participar de todo en su conjunto, diversificar el riesgo y las opciones de ganancia y tener una rentabilidad más promedio que represente el total, entonces el índice te permite hacerlo sin tener que invertir desde $100 o 100.000 pesos en cada proyecto que se abre en la plataforma. Creemos que eso facilita las cosas para muchas personas. Un poquito suaviza la variabilidad de cada uno de los proyectos y se le hace más fácil, sobre todo a los usuarios nuevos, aprender a usar la plataforma, entender cómo funciona Fraccional y tener exposición al mercado inmobiliario de una manera incluso más simple de lo que era antes. Esta lógica de invertir por medio de un índice no es nueva. Se inventó por allá por los años 30, si no me equivoco, la verdad. Me pillaron cuál era la fecha exacta, pero cuando se inventaron los ETF en la bolsa americana, que si no me equivoco el primero fue el S&P 500, que es el S&P, el que todo el mundo que participa en la bolsa invierte hoy en día, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El espíritu en ese minuto era el mismo. Todas las personas quieren participar de ese mercado, pueden comprar pedacitos que son acciones en la bolsa de cada una de las empresas de la bolsa americana, pero poner, no sé, $30, $40, $50, $1.000 por cada una de las acciones de cada una de las empresas era mucho más caro que solo ir y poner $500 a un global que representa todas las empresas que participan de ese mercado, o según esa definición. Entonces el índice fraccional total tiene un poquito ese espíritu. Que tú puedas entrar a todos los proyectos de fraccional con un monto, con un solo ticket mínimo y de manera diversificada y todas las veces que quieras a lo largo del tiempo, sin que eso signifique que no puedas participar de proyectos puntuales que te parecen incluso más interesantes. Mientras yo les voy contando todas estas cosas, me gustaría que vayan poniendo ahí todas sus dudas. La Fer le pido que me vaya a ir interrumpiendo nomás para tocar los temas, pero tengo un montón de cosas que contarle. Quiero hacer una primera ronda de preguntas, yo sé que había algunas que nos habían dejado antes abiertas, y luego voy a pasar al tema de la estructura legal detrás del índice, que creo que es súper importante que la conozcamos porque no funciona igual que los otros proyectos por el hecho de ser este vehículo diversificado. Entonces vamos a pasar por las preguntas que pusieron ahí, y antes de que alguna de esas me pregunte sobre estructura legal, vamos a pasar al siguiente tema. Ya, perfecto. Lo hablaste recién. Una persona aquí en Instagram comentaba que creamos nuestra propia S&P 500. Básicamente ese es el espíritu. Insisto, no quiero que después haya problemas regulatorios porque no es un ETF. Un ETF tiene otra lectura, no es un fondo como la definición legal de fondo. Por eso le llamamos índice. ¿Ya? Luego les voy a contar cómo se estructura legalmente. Pero para que quede súper claro, el ETF yo lo cito como un ejemplo del espíritu de lo que busca lograr el vehículo, pero no necesariamente como la estructura real. Una pregunta que se ha repetido harto es si es que pueden vender sus fracciones. Buena pregunta. Para nosotros era súper importante que esto fuera posible. Normalmente en fraccional, tú entras a un proyecto que tiene un plazo de salida más o menos acotado. Un proyecto corto dura 2 años, un proyecto normal dura 5. Pero para el caso del índice, para que hiciera sentido todo este esfuerzo de participar en todo, tenía que tener como un plazo más largo. Entonces lo que hicimos fue proyectarnos 10 años hacia el futuro. Y lo que vamos a hacer es que el índice va a crecer durante 10 años. Va a aceptar nuevo dinero durante 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque son básicamente 2 ciclos de proyectos sucesivos de 5 años. Pero luego de eso, no desaparece de la nada. Cada proyecto, el índice entra, este se desarrolla y después el proyecto paga y el índice te paga a ti. Entonces como que el índice crece y se achique, va como haciendo este ritmo a medida que los proyectos se van sumando al índice, se van completando y se van saliendo y te va llegando la plata, ¿cierto? Todo ese proceso es neto positivo en el sentido de que crece en cantidad de proyectos durante 10 años. Ese es el periodo como de aporte que creamos para el índice. Luego de eso, el índice va a frenar. Durante todo este proceso el mercado secundario va a existir, ya voy a llegar a eso, pero en términos de las nuevas campañas para hacer crecer el índice, lo vamos a frenar. Si es que queremos que siga existiendo otro índice, podremos lanzar un índice nuevo, no hay ningún problema, pero este tiene que tener algún tiempo de salida final. Entonces, de luego de 10 años, deja de sumar plata, deja de participar en nuevos proyectos, pero tiene que seguir esperando a que los proyectos que ya están dentro sigan terminando. Entonces, la expectativa es que máximo, después de esos 10 años, pasen 5 años hasta que el último proyecto que entró la última vez se termine de vender. Que se achique el índice por eso no significa que
pierda rentabilidad, no, significa que te está pasando la plata a ti. Está ejecutando su rentabilidad y dándote el dinero. Ahora, como este proceso son 10 años hacia arriba y luego 5 años para que el último proyecto o los últimos proyectos se terminen de ejecutar, si alguien no me entiende, por favor pregunten todo lo que quieran, para eso vine. Em, es un periodo largo de 15 años y creo que sería poco razonable suponer que ustedes pueden dar por perdida la plata por 15 años y esperar a que rente después. Esa no es la propuesta. Es muy importante para nosotros que el índice se mantenga líquido en el mercado secundario. Entonces la respuesta corta es sí, vas a poder transar, tanto comprar como vender tus fracciones del índice en el mercado secundario. Ahora, tiene una pura restricción respecto a los otros proyectos. Todo proyecto en fraccional se puede transar en el mercado secundario con más o menos libertad. En cualquier momento puedes vender y va a quedar ahí disponible tu venta. Pero como el índice espera crecer, si es que todo sale en el ritmo que creemos, debería haber una campaña delimitada, ojalá de una semana, me imagino yo, al mes para entrar plata al índice. ¿Ya? Durante esa campaña delimitada, que tiene un monto específico de recaudación, va a tener prioridad esa recaudación. ¿Por qué? Porque permite al índice entrar a los proyectos nuevos y permite al índice seguir traqueando el comportamiento real del portafolio completo de fraccional. Entonces, durante estos periodos de recaudación que son delimitados, tiene preferencia la recaudación y se pone en pausa las ventas secundarias. Y una vez que se recauda lo que sea que se esté recaudando, que a veces pueden ser montos pequeños, pueden ser 10 millones para entrar a un solo proyecto y luego se cierra. Una vez se cierra, se vuelve a abrir el mercado secundario. Entonces vas a tener acceso al mercado secundario, vas a poder comprar y vender tus fracciones en el mercado secundario y ponerlas a la venta como quieras, pero va a haber periodos específicos en los que el mercado secundario va a estar en segundo nivel respecto a la recaudación del índice en ese periodo de tiempo. Vamos a estar ajustando en el tiempo, a nosotros nos conviene más que para ti sea líquido que el índice sea grande. Así que es algo que vamos a estar traqueando, pero la expectativa es que una vez al mes haya una semana al mes en que se abre una nueva campaña de recaudación primaria en el índice. Jorge consulta cuándo estará disponible el índice para comprar. Jorge, ya te está quedando, sí. Estás desde ayer en la plataforma. Si es que estás suscrito a nuestros correos, tenía que haber llegado el aviso de lanzamiento. Estoy viendo acá. Y ya se han recaudado, ya se ha vendido el 10% del índice a estas alturas. Entonces, queda solamente un 90% disponible. Suena solamente, pero lo lanzamos ayer. Yo creo que va a durar poco. Y te dejo súper invitado a ir a la plataforma fraccional.cl y buscar el índice. Debería ser fácil de encontrar porque lo pusimos bien al principio. Y ahí vas a encontrar un montón de información similar a lo que le estoy contando aquí para comprar desde ya. El índice, dicho sea de paso, tiene una rentabilidad estimada hoy del 13,2% al año. ¿Ya? Eso se logra viendo cómo han ido los proyectos en promedio hasta ahora y promediando cómo se espera que sigan en el futuro. Además de ese, dentro de ese 13,2 quiero decir, principalmente es plusvalía, porque hay harta participación de proyectos de construcción y desarrollo en el índice, pero sí hay un 1% que se paga directamente como arriendo mensual. Entonces el cálculo es 12,2% por aumento de valor, conocido como plusvalía, lo que no significa que sea que un departamento va a crecer 12%, sino que el índice, dado que tiene construcción, flipping y un montón de cosas, promediaría, si es que todo sale bien, un 12,2% al año en plusvalía y pagaría un 1% a los tenedores de fracciones del índice. La expectativa es que cuando logremos hacer crecer el índice y contemplar fracciones que hoy día le faltan, que son algunas fracciones de locales comerciales y otras cosas, debería llegar como a un 1,5 a 1,7% en términos de arriendo. Así que podría mejorar la rentabilidad en el futuro si es que logramos hacer crecer el índice hasta el punto en que se puedan comprar más fracciones de buenos proyectos de renta. Preguntan por aquí cuánto es el monto mínimo a comprar del índice. En este minuto son 195.000 pesos y eso queda definido por una cantidad específica de fracciones que es 229.000. Pero eso puede ir variando en el tiempo, lo iremos viendo de acuerdo a oferta y demanda. No sé si prefieres seguir porque igual están cayendo hartas preguntas y dejarlas hasta el final Y o... no, feliz, feliz de ir respondiendo a las personas Ya. porque también me van a ayudar a ver cómo avanzar. Preguntan por aquí cuál es el costo de rescatar. No conozco el costo de vender en el mercado secundario. Para el vendedor no hay costos en el mercado secundario. Lo único que el vendedor tiene que tener en el mercado secundario es paciencia. ¿Ya? El mercado secundario en fraccional no es una cuestión que se vende mañana. Es normal que tome 1, 2 semanas o incluso para ventas grandes puede tomar un mes en recuperar el capital. Quiero que lo tengan súper contemplado. Nuestra expectativa es que el índice sea más líquido que otros proyectos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la gente que quiere entrar a fraccional, imagina son 100. Hay 60 proyectos. Eso significa que hay como 1,3 gallos por proyecto.
y se diluye un poquito esta demanda proyecto por proyecto y hay algunos proyectos que venden más rápido que otros. El índice, como es especial y representa todo lo demás, es posible que sea más prioritario para personas que les es más fácil elegir el índice que otra cosa. Pero no te vamos a cobrar una comisión de salida, nosotros cobramos comisiones de entrada y la persona que te compra a ti va a pagar su comisión de entrada. Ese es nuestro negocio en el mercado secundario, pero no es cobrarte a ti una comisión de salida. El motivo de eso es porque no nos gustaría decirte en tu portafolio tienes 100 lucas, pero al momento de los que hubo, cuando lo sacáis, que te lleguen 98. Entonces, por eso preferimos que tu venta sea, comillas, gratis, porque pagaste tu entrada y tu administración, y que el que entra sea el que paga la comisión. ¿Cómo se finiquita el índice? Es decir, ¿cómo van las ganancias de los distintos proyectos? Ya. Yo hablé de un periodo de 10 años de crecimiento del índice, en que el índice va tomando participaciones en nuevos proyectos, y luego un periodo de decrecimiento del índice, en que ya se recaudó todo lo que se iba a recaudar, y ahora se va a esperar a que los proyectos se vendan. Durante todo ese periodo puedes vender en el mercado secundario, tranquilo, nadie te obliga a quedarte los 15 años. Pero ese es el periodo general. Ahora, cuando uno mira proyecto a proyecto, imaginemos que estamos dentro de este plazo de 10 años en que el índice hace campañas, ojalá mensuales o trimestrales, vamos a verlo en el tiempo, para ir entrando en nuevos proyectos. En- y si tú ya compraste en el índice, tú ya estás participando de esas nuevas adquisiciones, ¿cierto? Las nuevas personas que entran ponen capital para que el índice haga esas compras, pero todos participan de este paquete de fracciones que se contienen en el índice. Imaginemos que de estos 10 años en que el índice crece, estamos en el año 2, ¿vale? Y se entra un proyecto de 5 años. Pasan 5 años y ese proyecto se completa dentro de este periodo de recaudación. Entonces va a entrar capital, se van a comprar fracciones de ese proyecto va a construir valor y luego ese proyecto se va a vender y al índice le va a entrar plata. Esa plata que le entra al índice te va a llegar a ti igual que un arriendo. La diferencia es que si el índice, imagínate, son 5 millones. Supongamos que el índice vale 100 millones y este proyecto son 5 de esos 100, le van a entrar 5 al índice, el índice te va a pagar 5 a ti y ahora ya no va a valer 100, sino que va a valer 95, ¿cierto? El valor total del índice se va a achicar porque hizo un pago, porque uno de los proyectos terminó. Entonces, esta entrada y salida de proyectos va a ocurrir varias veces dentro del índice, al mismo tiempo que va a ocurrir en cada uno de los proyectos. Entonces, en términos prácticos, para nosotros el índice es como un cliente más, ¿cierto? Tú, cuando eres cliente de Fraccional, tienes participación en 4 proyectos, pones la plata, los proyectos se aprecian y cuando el proyecto termina, tú sacas tu plata porque te la entregamos porque el proyecto terminó. Por ejemplo, la gente de Detroit está esperando probablemente durante, ojalá este mes, la primera mitad del siguiente mes, que le llegue su pago por la venta del flipping de Detroit, que fue el primero en terminar en fraccional. Lo mismo va a pasar con el índice, ¿cierto? Va a tener participación en distintas cosas y le va a llegar el pago definitivo. Y ese pago definitivo ¡pum!, te lo vamos a pasar a ti a medida que eso vaya pasando. Buenísimo. Por aquí están preguntando respecto a la comisión de administración. ¿Es la misma que los proyectos 1,19 anual? Sí, todo proyecto infraccional, sea un índice o no, funciona de la misma manera en términos de la administración. En el caso del índice se justifica porque requiere una administración activa. Nosotros vamos a tener que tener probablemente una persona contratada específicamente para controlar el índice y los potenciales índices que hagamos en el futuro, si es que este le va bien. Perfecto. ¿Cómo se tributa si vendo antes o el dividendo que da para un empleado formal? Ah, ya se refiere a que es una persona contratada, no independiente. Todo tributa de la misma manera, ¿ya? Nosotros te vamos a pagar a ti toda la plata que sacaste de fraccional y nosotros le vamos a informar al Servicio de Impuestos Internos cuánto fue. Después el tratamiento tributario que eso tenga va a depender de tu nivel tributario, ¿cierto? De tu nivel de ingreso anual. Entonces, supongamos que tú ganaste durante este año 10 millones y con fraccional fueron 500 lucas, entonces ahora tu global complementario va a ser 10 millones más 500 lucas y eso va a ser la base imponible para tu proceso de renta. Es lo mismo que se hace en cualquier otra plataforma. Si tú inviertes en cualquier plataforma digital de inversión, estas plataformas están obligadas en informarle al Servicio de Impuestos Internos cuánto fue lo que metiste y cuánto fue lo que sacaste, de manera que puedan ellos calcular el neto positivo o negativo que tengas que aportar en tu declaración de renta. ¿El índice tiene dividendos? El índice tiene dividendos. Hoy día representan una parte pequeña de la rentabilidad total del índice porque en general hay más representación de proyectos que son de desarrollo y que no pagan dividendos. Pero aún así, de lo invertido, la expectativa es que aproximadamente un 1% al año se paguen dividendos. Un 1% de esa rentabilidad. Es decir, si la rentabilidad esperada es 13,2 cada año, y va a depender de cómo vaya el portafolio, aproximadamente un 1% de esos 13 son dividendos pagados a los usuarios. Ya. Y por último, por aquí, si compro en 100, por ejemplo, y a los 6 meses quiero vender, ¿el precio de venta será mayor en un 6,5%?
Sí, por ahora las ventas del mercado secundario siempre dependen del valor de tasación. Entonces nosotros vamos a ir tasando las fracciones del índice. Si ustedes entran en el índice ahora van a ver que una fracción cuesta 848 pesos. El día de mañana esa fracción puede costar 847 si es que bajara el valor de los proyectos o bajara mucho el dólar o distintas cosas que afectan el valor del índice de acuerdo a los proyectos que lo componen. Pero también podría valer ya no 848 sino 900 pesos. Ese va a ser el valor de referencia para transar en el mercado secundario. Hoy día en fraccional siempre es el valor de venta. Tú aprietas el botón vender y tú congelas el precio de ese momento y alguien te tiene que comprar en ese precio. En el futuro no hemos descartado la posibilidad, dado que muchos usuarios nos lo han pedido, de permitirte a ti vender al precio que tú quieras vender. Vamos a evaluar eso en el tiempo, es algo que tenemos que resolver respecto a cosas tributarias y muchas otras cosas técnicas de la plataforma para lograrlo, pero también podría ser que abramos esa ventana. Pero en términos generales va a haber un valor de referencia que va a ser, ese siempre va a existir, que va a ser el de transacción y va a definir el precio por fracción que tú ocuparías en el mercado secundario. Por aquí comentan que les parece excelente este tipo de inversiones e iniciativas. Qué bueno, me Hay otra alegra. persona también que nos felicitaba por la iniciativa. Hay otra pregunta que la hace Gonzalo. ¿Cómo funciona el tema de las escrituras de las propiedades? ¿Sigue siendo dueño? Buenísima pregunta. ¿Eso es Gonzalo? Sí. Gonzalo, le diste siempre el palo al gato. Vamos a hablar de la estructura legal, porque acá hay algo nuevo y súper importante que tienen que saber del índice. El índice no es una SPA. Si hay personas acá que quizás no son tan nativas de fraccional y no han ocupado esto muchas veces antes, les recuerdo que en fraccional la forma en que nosotros proponemos invertir en propiedades es por medio de sociedades por acciones. Las sociedades por acciones, desde que lanzamos, fueron interesantísimas para el fraccional porque te dan mucha libertad de asociación, te permiten transar las acciones de estas entre privados sin necesariamente ser una bolsa de comercio, etcétera, y lo podíamos usar antes de que existiera la ley FinTech. Pero a medida que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta de algunas cosas sobre la fracción, sobre las acciones de sociedades que algunos usuarios nuestros se pueden haber enterado. Por ejemplo, se demora un montón en aparecer en en el servicio de impuestos internos que tú realmente eres socio de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente recaudamos para cada sociedad y creamos las sociedades con los socios iniciales, sino que además hacemos transacciones secundarias. Durante 2025 le mandamos más de 215.000 transacciones secundarias de socios al servicio de impuestos internos, lo que hizo que se retrasara mucho mantener al día ese registro en en el sistema del servicio de impuestos internos. Por otro lado, nos hemos dado cuenta que el tener estas sociedades puede hacer que, por ejemplo, nos pasó con un caso de un usuario que lamentablemente falleció y se marcaba como fallecido en el servicio de impuestos internos, pero todavía no se hacía la posesión efectiva de sus herederos. Por lo tanto, no podíamos poner a los herederos como socios, pero tampoco podíamos actualizar la sociedad porque estaba esta persona fallecida que nos bloqueaba la transacción. Entonces, lamentablemente, las sociedades por acciones no estaban preparadas para un vehículo de inversión de la complejidad del índice. Era simplemente mucho pedirle al sistema, sobre todo con una sociedad que habría sido partícipe de todas estas sociedades. Entonces, cada una de estas sociedades, que cada una tiene hasta 500 socios, con que uno de esos socios de una de esas sociedades tuviera un problema y generar un problema en una de las sociedades, habría bloqueado toda la sociedad del índice y todo para arriba. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer esto? Y nos dimos vuelta hacia la ley FinTech. El mundo legal y financiero en Chile es muy distinto hoy día que cuando lanzamos fraccional. Cuando lanzamos fraccional, la ley FinTech era un sueño, era una idea de algo que se iba a hacer, pero no tenía texto, no se sabía cómo iba a hacer y qué iba a decir. Resulta que hoy día la ley FinTech ya está activa, plenamente operativa en Chile, y ya las plataformas como la nuestra tienen que estar por lo menos presentadas frente a la CMF para poder operar. Que en nuestro caso, nosotros podemos revisarlo en fraccional, la parte que dice regulación arriba en la barra de inicio. Nosotros ya hicimos esa presentación y estudiando la ley FinTech nos dimos cuenta que hoy día existen nuevas herramientas financieras y legales para poder ofrecer algo como lo de fraccional, de maneras que son mucho más simples y no se meten con este problema de mantener al día un sistema como el Servicio de Impuestos Internos que no está pensado para entregar un servicio como el nuestro. Entonces, ¿cuál es específicamente este sistema? Voy a ser súper específico. Si es que es complejo, después lo bajo como a simpleza, pero quiero darles como los conceptos legales correctos para que esto se entienda bien. El índice fraccional total no es una SPA, a diferencia de todas las demás. El índice fraccional total se habilita gracias a que la ley FinTech, para los que son más legalellos, es la ley eh, 21.521, si no me equivoco, o 12, creo que es 21.512, creo que así es. En esa ley se definen varias cosas. Tiene 5 estructuras principales. Plataformas de financiamiento colectivo, que aplica fraccional.
sistema alternativo de transacción, que aplica también a fraccional para el mercado secundario, y otras tres cosas que a nosotros no nos afectan directamente, como los proveedores de pago y otras similares, ¿no? En este minuto no me acuerdo cuáles eran los nombres. Entonces, dentro de esas dos, que son plataforma de financiamiento colectivo y sistema alternativo de transacción, PFC y SAT, nos permiten a nosotros hacer dos cosas. Uno, recaudar plata tuya para hacérsela llegar a un proyecto de un tercero. Entonces, en Fraccional están los gestores por allá y está el inversionista por acá. Y Fraccional permite que el gestor plantee su opción de inversión, ustedes inviertan en ellos y nosotros hagamos llegar el dinero allá. Esa licencia es la de plataforma de financiamiento colectivo y fue la que tuvo nuestro foco desde el principio. Pero luego, cuando empezamos a construir el mercado secundario, hicimos nuestra postulación en febrero pasado también para sistema alternativo de transacción. Un sistema alternativo de transacción se llama alternativo porque en el fondo es como alternativo a la Bolsa de Comercio de Santiago, que es como el sistema de transacción por excelencia. Y lo que permite la ley FinTech es que una plataforma, siempre y cuando esté regulada, o por lo menos en proceso de regulación durante la marcha blanca de inicio de la ley FinTech, puede ofrecer a las personas un sistema de transacción que les permita transar distintos tipos de instrumentos financieros, sean estos físicos o virtuales, tradicionales o del mundo de la web y la computación. La idea de esto es regular cosas como los criptoactivos, regular cosas como plataformas de trading, ¿cierto? Que normalmente operan con derivados, que son los contratos por diferencia y otro tipo de inversiones, que son muy normales en el mundo financiero, pero no son muy naturales o conocidas por el usuario. Muchas veces las plataformas, estoy pensando en cosas como eToro, Robinhood, ese tipo de cosas, lo que te venden a ti no es la acción de Tesla, la acción de lo que sea en el mundo, sino que te venden un contrato con ellos de acuerdo a que ellos te van a entregar la diferencia de valor que pasa allá. Es un poco más complejo, es un derivado, ese es el nombre oficial que tiene. Y lo que hace la licencia de sistema alternativo de transacciones es que de alguna manera u otra habilita que las plataformas de este tipo puedan operar con esos instrumentos financieros de distinta naturaleza. Entonces eso a nosotros nos abre la puerta que ya no necesariamente tengamos que crear una sociedad de la cual tú seas socio para ser dueño de estas otras sociedades para el índice, sino que puede ser mucho más simple. Puede ser el sistema de fraccional y una de las empresas del grupo fraccional, que es más de una por temas operativos, en la que te emite a ti un derecho para participar en todo esto sin hacerte dueño. Entonces, en términos de escritura, tú no estás en ninguna escritura. Cada uno de los proyectos está en la escritura su sociedad propia, ¿vale? Todos los proyectos están, tanto las participaciones como las propiedades, cuando corresponde según el caso, a nombre de la sociedad compuesta para ese proyecto en particular. En el caso del índice, entonces, lo que tú tienes es un derecho económico proporcional. Suena vago, pero es literalmente lo mismo que tener algo así como entre una deuda y una acción, con la diferencia en que no tienes derechos y deberes políticos por ser accionista, entonces no estás registrado directamente en el Servicio de Impuestos Internos como uno de los accionistas de la sociedad y tomador de decisiones, y es parecido a una deuda en el sentido que es un contrato entre las partes, pero la diferencia es que no es plata que tú tienes que tener de vuelta a un monto específico con un interés específico, sino que más bien tú entregaste dinero a modo de una participación económica a cambio de tener derecho sobre el resultado económico, positivo o negativo, del negocio que está al otro lado. Técnicamente, en la ley FinTech esto queda definido como un instrumento financiero AFP o activo financiero virtual. Pero más allá del nombre que tenga, es un derecho que tú puedes exigir por ley de la misma severidad que ser accionista, que te da a ti participación proporcional por aquello. Entonces, si ya invertiste en el índice o has entrado a ver, te vas a haber encontrado con un nuevo contrato. Ese contrato indica varias cosas. Primero que todo, indica la relación que tú tienes con el índice, que te va a decir que tú serás un tenedor de derecho económico proporcional de acuerdo a cuánta plata pusiste y cuánta es la plata total que el índice va a recaudar. Dentro de eso también va a explicarte la estructura patrimonial. ¿Cuáles son las sociedades que están relacionadas a todo este deal, que es fraccional, que es la entidad regulada de la CMF que está en proceso de regulación, y Fraccional Gestión, que es la entidad hermana que emite estos derechos para que tú puedas comprarlos, y luego las sociedades que efectivamente son dueñas de los proyectos inmobiliarios al otro lado. Eso lo vas a poder ver en la estructura patrimonial. Y por último, vas a encontrar en ese mismo documento la ficha del proyecto. La ficha del proyecto es súper importante y yo creo que es la parte más esencial de hacer válidos estos derechos económicos que nosotros le estamos llamando fracciones. Ahora, finalmente lo que compras son literal fracciones, no son acciones, no es deuda, son fracciones definidas bajo esta nueva ley FinTech. Y estas fracciones, obviamente el nombre de fracción se lo pusimos nosotros, tienen que estar amarradas a una ficha de proyecto. La ficha de proyecto
explica exactamente de qué se trata esto. Y todo lo que te estoy diciendo acá queda en formato de contrato firmado por el gestor, que en este caso es Fraccional Gestión, que explica cómo funciona este proyecto, cuántas fracciones tiene, de manera que no se puedan producir fracciones nuevas a tontas y a locas, diluyendo tu participación, la parte muy importante del sistema, em, cómo se va a hacer la revalorización de esas acciones, cosa que esté escrito por contrato, cuál va a ser el método que nosotros vamos a ocupar para definir cuánto es lo que vale lo que tú invertiste y cuáles van a ser los procedimientos de creación y desarme de este índice, como se lo expliqué recién. Entonces, yo sé que hablé un montón y ahora quiero bajar a la versión simple. Por favor, háganme todas las preguntas que quieran porque esto es súper importante para nosotros que quede claro. El índice fraccional no opera como una sociedad por acciones porque haberlo hecho por medio de una sociedad por acciones habría generado muchos más problemas que beneficios. La manera que ocupamos de hacerlo entonces es una nueva forma de invertir que la ley FinTech habilita, que es por medio de un instrumento financiero virtual. Este instrumento financiero virtual lo que hace es que te permite a ti participar por medio de un contrato con la plataforma de los resultados de un negocio que está debajo. Es requisito que el negocio exista y es requisito que el contrato sea claro respecto a cuáles son las condiciones en las que entras. Pero a fin de cuentas, ese derecho es tan exigible como derecho frente a un tribunal, digamos, el día de mañana, como lo habría sido la acción. Con la diferencia de que no tienes que estar en la junta de accionistas o no hay que avisarle al Servicio de Impuestos Internos cada vez que vende y hace mucho más simple la operación y evita problemas para la plataforma y para los usuarios al momento de invertir. Ahí está la Fer buscando la Preguntas, sí, sí, sí. Imagino que han llegado varios. Sí, ya. Habían personas que estaban comentando que, claro, uno pone a vender sus fracciones en el mercado secundario, pero que es lento y que al final uno ve como varias personas que están vendiendo. Claro. Y por aquí otra persona comentaba que como alternativa, una idea podría ser que al momento de vender se recomiende parcializar la venta en un menor número de fracciones, ya que de esa forma suele ser más fácil conectar la sesión, según lo que hemos observado en la experiencia. Sí, todas esas cosas son ciertas. A ver, el mercado secundario, por un lado. Eh, el mercado secundario está particularmente lento en el último tiempo, yo diría en los últimos 2 meses, y tiene una explicación en la cual estamos trabajando. La principal explicación es que el... ¿cómo decirlo en simple? La experiencia de mercado secundario que ves hoy día en Fraccional, y ahora estamos fuera del índice, ¿cierto? Volvimos a la plataforma en general, es una lista de personas que están poniendo a la venta sus fracciones. Antes de eso, Fraccional lo que hacía era que disponibilizaba un espacio y si llegaba un comprador y compraba 100 o compraba 1000, daba lo mismo. Fraccional se encargaba de calzar que cuando se vendieran tus 500, te llegaran tus 500. Cuando nosotros le presentamos eso a la CMF nos dijo, mira, muy bonito, muy eficiente, pero no es transparente. Yo prefiero que Juanito sepa que le está comprando a Pedrito. Así que yo necesito que salga la venta de Juanito y la de Pedrito. Eso nos quitó a nosotros la herramienta de poder hacer que aunque Pedrito venda 1000 y este gallo quiera 100, que se vendan igual. Eso nosotros antes lo podíamos como triangular. Hace un par de meses, en octubre en realidad, tuvimos que hacer un cambio un poquito repentino, porque la CMF nos dijo, así no, tienen que hacerlo de esta otra manera porque es más transparente. Cuando hicimos el cambio nos quedamos sin esa herramienta y se volvió un poquito más lenta la transacción y pasó en algunos proyectos que se empezaron a acumular ofertas de venta. ¿Ya? Uno de los principales problemas que tiene, creo yo, ese nuevo sistema es que tú no puedes verificar cuánto podrías ganar. Hoy día tú te metes al mercado secundario y te dicen, oye, te estoy vendiendo estas fracciones a 1000 pesos y tú no sabes si esas fracciones de 1000 pesos se pueden convertir en 1100 o en 2000 o solamente en 1005 pesos. Eso es porque falta un simulador. Falta un simulador para el mercado secundario. Y resulta que el simulador del mercado primario, que es el que puedes ocupar cuando inviertes al principio y en el índice también, no tiene las características que necesita el mercado secundario. Porque el del primario está el plazo completo, todos entran por el mismo precio y las circunstancias son todas iguales. En cambio, en el secundario, tú entras en un cierto momento, que es a un cierto tiempo desde que empezó, y falta un cierto tiempo hasta que termine. Ya hubo una cierta valorización en el tiempo y hay que hacer una nueva estimación de cuánto queda. Y encima de eso, puede que compres a distintas personas a precios distintos. Entonces tu rentabilidad es distinta dependiendo a quién le compraste y a qué precio. Incluso si todos venden al mismo precio, el que vende antes está vendiendo a un dólar distinto que el que vende después. Entonces, todas esas variables las estamos considerando para construir un nuevo simulador que va a existir en el mercado secundario y que nuestra expectativa es ayude a hacer más líquido eso. Y el índice en sí mismo también es parte de estas herramientas. Nos permite a nosotros siempre tener un comprador del mercado secundario que vaya haciéndose ciertas partes de distintos proyectos, siempre y cuando eso mantenga la proporción del índice de acuerdo a cuánto debería ser según el portafolio, no andar comprando tontas y locas solamente porque está disponible.
que podría prestarle también algo de liquidez al mercado secundario. Así que estamos encima de esto, pero a pesar de eso, hay unas tablas que tenemos, creo que si no están públicas hoy, van a estar públicas pronto. No acuerdo la URL. Pero cuando uno mira todas las propiedades, las ventas del mercado secundario tienen un plazo estimado. Y hay algunas propiedades que se demoran en promedio 5 días, hay otras que se demoran en promedio 12 días. Entonces, sabemos que está operando, a veces se puede sentir lento y algunas propiedades son menos líquidas que otras y estamos trabajando para mejorarlo. Quiero hablar de lo que dijo esta otra persona, no sé el nombre, que habló de dividir la salud. Habló de dividir las ventas. Hoy día estamos haciendo lo posible solamente por ayudar a las personas que necesitan vender montos grandes porque sabemos que es importante. Pero nos está generando un tremendo problema y les voy a explicar cuál es. 100% transparencia. Cuando tú tienes una persona que compró, no sé, 10 millones, después quiere vender, es súper difícil para esa persona vender 10 millones. Entonces nosotros le decimos, ya mira, te vamos a ayudar. Vamos a hacer que esos 10 millones sean, no sé, 4 ventas de 2 millones y medio. El gallo va, divide en 4 ventas de 2 millones y medio, pero eso hace que un socio ahora potencialmente se convierta en 5 socios en la sociedad. Y las sociedades tienen máximos de socios. Y por si eso fuera poco, una transacción que había que mostrarle al Servicio de Impuestos Internos, que ya tenemos atraso respecto a cuánto les hemos mandado y cuánto han podido verificar, se transformaría en 5 transacciones, cada una de ellas con múltiples documentos. Entonces la trazabilidad se va a hacer mucho más compleja. Hoy día estamos ayudando a algunos usuarios a dividir sus fracciones, estamos permitiéndolo, pero no lo podemos hacer por siempre. Lo estamos haciendo a modo de parche mientras seguimos mejorando el mercado secundario y en el momento en que lo tengamos resuelto en términos de liquidez, vamos a necesitar ofrecer otras maneras para que no se multipliquen la cantidad de socios. Imagínate, un socio invirtió 10, después 4 socios le compraron 2.500 y cada uno de ellos dividió en 100, entonces uno se convirtió en 4 y 4 se convirtieron quizás en 8 o en 16, en 32 y esto escala muy rápido y se nos puede ir de las manos la cantidad de socios que tiene cada sociedad. Entonces el hecho de usar SPAs puede tener muchas ventajas en términos de cómo tú te sientes muy dueño de lo que participas, pero tiene algunas limitancias en cómo nosotros podemos o no operar en el mercado secundario. Y por ese tipo de cosas, el índice no opera como un SPA. En caso de que quiera vender antes de los 15 años, ¿necesariamente tengo que tener un comprador de esas fracciones? Sí, por medio del mercado secundario. Ahora ese comprador no tiene que ser amigo tuyo. Puede ser una persona random en el mercado secundario fraccional. Es súper importante que ustedes sepan que a nosotros nos conviene que el mercado secundario opere. Estamos alineadísimos en eso. ¿Ya? Y a pesar de que algunas ventas se pueden sentir lentas, los promedios son bastante sanos. En general, como les decía antes, son menos de 15 días por cada uno de los proyectos para poder vender tu participación. Pero obviamente depende de cuál es el monto que estás vendiendo. Pero nosotros no solamente recibimos comisiones cada vez que hay una venta en el mercado secundario, sino que también nos beneficiamos cuando tú tienes la sensación de que puedes entrar y salir libremente de la plataforma, de manera que la próxima vez que evalúes invertir, no vas a elegir porque se te hace líquida la entrada y salida. Ya, buenísimo. Por aquí una persona pone, tengo acciones americanas en Fintual y ellos en abril me mandan un Excel para poder subir al SIL. Si ahora invierto con ustedes, ¿cómo lo complemento con lo que me envía Fintual? En el contexto de la declaración de renta. Claro, nosotros hoy día le decimos por nuestra parte al Servicio de Impuestos Internos cuál es tu participación. Dado que son sociedades por acciones, que no es cosa buena, nosotros le decimos al Servicio de Impuestos Internos, esta persona compró o vendió tanto de esta sociedad o bien recibió tantos dividendos de esta sociedad. Entonces, cuando llegue el momento de tu declaración de impuestos, va a haber una casilla, no recuerdo el número, pero era como la 10.024, no sé cuánto es, que dice declaraciones hechas por terceros o un texto similar. Y ahí va a decir fraccional, informó que ganaste, por ejemplo, 1 millón de pesos vía la plataforma durante este año y esa información ya está cargada. Cuando Cuando empecemos a operar con el índice, posiblemente esto tenga que ver con un Excel que tengas que cargar tú. Tengo que ver exactamente cómo es con el equipo contable. Me lo comentaron, pero no me acuerdo, no te quiero mentir. Pero la información evidentemente va a estar a mano. La idea es que sea lo más simple posible para ti. Mi preferencia es que no tengas que introducirla tú en ninguna parte. Si nosotros podemos dejarla precargada en el servicio, así operará. Pero hasta ahora en fraccional siempre se pasa todo directo al servicio por medio de la sociedad. Ok. Yo quiero saber si hay algún único conectado que ya haya invertido en el índice o que tenga ganas de hacerlo. Ya, perfecto. Pato por aquí pone, si un proyecto entra en el valor de índice, sube, o sea, puedes rentabilizar más. No necesariamente porque entre un proyecto. Imaginemos lo siguiente. El índice va a tener como, creo que serán como 60 millones de fracciones o 600 millones de fracciones, un montón. Y hoy día se está liberando un poquito de eso. Siempre va a haber un número máximo de fracciones, no son infinitas y es súper importante que no lo sean, ¿ya? Porque de esa manera tú siempre sabes cuánto es lo máximo
que esto se puede diluir, ¿ah? Porque si no sería una forma un poco invisible de hacer desaparecer el valor, que es lo que pasa hoy día con la plata. El estado de la inflación. En fin, supongamos que de estos 600 millones de fracciones, hoy día se está liberando solamente 1 millón de fracciones. De hecho, son 10 millones de fracciones las que se están liberando. ¿Vale? Cuando entra un proyecto nuevo, no entra directo y hace crecer el valor de todos los demás, sino que funciona al revés. El índice libera ahora otro millón de fracciones, recauda algo de plata y va y compra. Entonces, si bien el índice creció en la cantidad de activos administrados por el índice, el valor de cada fracción no creció en proporción. Entonces, lo que te da rentabilidad a ti no es la inversión de otra persona. La inversión de otra persona habilita que tú y todos los demás puedan entrar a nuevos proyectos. Pero lo que hace crecer el valor de cada una de tus fracciones, que es lo que importa para tu rentabilidad, es el hecho de que los proyectos que están dentro y los que se suman crezcan en su valor. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 millones y crezco en 1 millón, ese 1 millón es proporcional al 1 millón nuevo que entró de otros usuarios. Entonces se mantienen igual ras, no, ninguno gana en ese proceso. Es cuando ese millón y todos los otros 10 crecen por lo que ya fue comprado, en que tanto tú como los usuarios nuevos ganan de acuerdo a esa rentabilidad. Paco pregunta si puede mover sus fracciones de un proyecto a otro. No, no se puede, y tiene que ver con el hecho de que son acciones de sociedades por acciones. Y sería muy difícil declararle al Servicio de Impuestos Internos el hecho de que tú cambiaste unas fracciones por otras. Lo que puedes hacer es vender tus fracciones en el mercado secundario y luego ir y comprar en el proyecto nuevo que estás buscando. Ahora, es muy importante considerar que eso va a generar un retiro que es tributable y después un nuevo gasto a una nueva inversión, ¿cierto? No se va a pasar la plata de un lado para el otro. Ahora, el sistema del índice podría desbloquear en el futuro, si ustedes lo van interesante, transacciones de ese tipo, pero no se podría hacer por medio de sociedades de fracciones. Ok, por aquí Nico, cuando los proyectos se van terminando, ¿se van reemplazando con nuevos proyectos? Cuando el proyecto se va terminando, se van pagando esas rentabilidades como un dividendo, podríamos llamarle. Entonces, junto a los arriendos, que el índice hoy día proyecta un 1%, y a medida que se sigan sumando proyectos de renta que tenemos en vista, se tienen que sumar, deberíamos poder llegar a un 1,7 de arriendo mensual. También de la misma manera se van a pagar los proyectos que terminen. Entonces, un proyecto que se financió por la plataforma y en parte en el índice, lo que le corresponde al índice le va a llegar al índice como un pago y el índice ese pago te lo va a pagar a ti igual como pagar arriendos. Pago impuesto al año siguiente si reinvierto los dividendos automáticamente como damos nosotros la opción. Sí, toda inversión, sea reinversión o no, paga dividendos. Es una de las limitaciones, de nuevo, como te decía, del sistema de sociedades por acciones. Para poder entregarte esa reinversión, lo que tenemos que hacer es contablemente pagarte el dividendo, que se genere el registro contable que te pagamos y después ocupar esa plata para comprar acciones disponibles del pool de fracciones que mantiene fraccional de esa sociedad, lo que significa que genera efectivamente un evento tributario. Ahora, a mí me da risa porque siempre estas cosas como, oh, no, qué terrible, entonces es mala la inversión porque paga impuestos. No, tú pagas impuestos cuando ganáis plata, así que técnicamente es un porcentaje de las ganancias que el Estado ha determinado que todos tenemos que aportar y es parte natural de invertir. Ahora, el sistema del índice, si es que empieza a agarrar vuelo, nos permite el día de mañana hacer maneras distintas de operar que tendremos que descubrir en el camino, pero que no necesariamente impliquen que tú tengas que vender y comprar acciones de sociedades, sino que hacerlo por esta nueva manera que habilitó la ley FinTech. Cuando entran más fracciones, ¿entra el valor de la fracción del día que entra? Cada vez todos los días, mejor dicho, todos los días, el valor de cada fracción del índice se adecua al valor de los proyectos de la plataforma. Supongamos que la plataforma tiene mitad de proyectos en pesos y mitad de proyectos en dólares. ¿Ya? No es el caso, pero imaginémonos eso fuera así, como para ilustrarlo. Imaginemos que los proyectos en dólares, por ese motivo, bajaron un 2% de valor. Y como son la mitad, ese 2% se reduce a la mitad. Entonces, la acción va a bajar la mitad de eso, que es un 1%. Ahora el caso contrario. Supongamos que la mitad de los proyectos son de renta y no han subido de valor, y la otra mitad son de desarrollo y subieron un 10% de valor. Como son la mitad, el índice va a crecer la mitad de eso, que es un 5. Entonces, el valor de la fracción se adecua todos los días de acuerdo a cómo van las fracciones que lo componen, ¿cierto? Si es que están en UF, si es que están en dólares, si es que están en euros o lo que corresponda, según la tasación propia de cada uno de los proyectos. Entonces, el valor de la fracción es algo así como la división del valor de todas las cosas que están dentro del índice por la cantidad de fracciones del índice que ya fueron asignadas a algún usuario.
No el total de fracciones, sino que las que ya tienen dueño. Y a medida que van apareciendo nuevos usuarios con dueño, ellos ponen plata para tomar más fracciones y el nuevo número denominador vuelve a dividir ese total entre los usuarios. ¿Cuál es la rentabilidad esperada al año? El índice hoy día tiene una estimación de 13,2% al año nominal. Nominal significa que no considera además de la inflación. Cualquier inflación está contenida ahí, ¿cierto? Es una rentabilidad en pesos. Ese 13,2% estimativo se constituye de un 12,2%, la mayoría, de plusvalía, que nace no solamente del aumento de valor de algunos departamentos, pero también de algunos proyectos de construcción que producen valor de manera mucho más rápida, que construyen valor de plusvalía de manera más rápida, y un 1% de arriendos que se espera se pague directamente a la cuenta bancaria del usuario. Entonces, en términos de arriendo versus plusvalía, es más de plusvalía, pero contiene arriendos. Más allá del pequeño porcentaje que corresponde a dividendos, ¿el resto solo lo tributa al momento de liquidarse? Exactamente. De liquidarse, mira, hay dos caminos como de liquidarse acá. Ya sea que se liquidó el proyecto dentro del índice y nosotros te pagamos lo que te correspondía de ese proyecto que se finiquitó. En el fondo, el índice no va a mantener caja por largos periodos de tiempo. Si es que le llega plata, te la pasa, ¿cierto? Entonces, si esa plata le llega porque un proyecto se terminó, te va a pasar tu proporcional correspondiente y eso va a ser un evento tributable. Pero la apreciación interna del índice no opera hasta que eso ocurra o tú vendas tu participación del índice en el mercado secundario. Entonces, en el momento en que tú haces tu retiro, ahí es donde se genera el evento tributario. ¿Tiene plazo el índice o siempre tendré que meterme al mercado secundario para salir? Tiene plazo el índice, pero el camino principal de salida es el mercado secundario, por lo menos ese es el propuesto. El plazo del índice son en total estimativamente 15 años, de los cuales son 10 años en que el índice espera ir sumando participaciones y después otros 5 en que hay que dejar que todo lo que entró se termine de construir o de ejecutar hasta que el último proyecto con su último pago termine de hacer la salida. ¿Con esos pagos estará la opción de reinversión? Reinversión del índice, yo creo que sí. No lo había pensado, pero como es una cuestión de plataforma, debería operar de la misma manera. ¿Se va a cobrar comisión por vender en el mercado secundario? El mercado secundario fraccional cobra al comprador, no al vendedor. Ese es el modelo de la plataforma completa. Y última pregunta, ¿alguna novedad con Brickly? Ahí estamos esperando, todavía esperando la versión del documento. Para los que no saben, Brickell es un proyecto en Estados Unidos, donde hay una inmobiliaria que se llama Newgard que levantó un proyecto de renta. Al momento de nosotros levantar la plata y ir a pasársela a Newgard, nos dijeron, mira, fantástico, pero nunca habíamos trabajado con una plataforma de crowdfunding internacional, entonces nos preocupa mucho cómo la CMF gringa, que es la SEC, va a tratar esta inversión como una plataforma. Entonces nos dijeron, mira, en vez de entrar por el camino tradicional que pensábamos entrar, que es que la SPA tenga una empresa gringa y la empresa gringa ponga plata allá, nos dijeron, no, mejor hagámoslo directo desde la SPA, nos parece más transparente. Pero para poder hacer eso, hay que redactar unos documentos específicos para que una entidad extranjera invierta en este negocio inmobiliario. Y esos documentos los están redactando los abogados gringos y se han demorado un montón. Estamos esperando a que terminen de entregárnoslo, pero solamente por el interés de hacerlo legalmente compliant a las regulaciones de inversión en Estados Unidos, que son súper estrictas. Entonces, eso es lo que se ha demorado. Hasta ahora no nos ha llegado la última versión de estos documentos de parte de los abogados gringos. Cualquier novedad se los haremos saber. Ya, y con eso cierro entonces, estimados. Ha sido una fantástica oportunidad de conversar sobre la innovación que estamos intentando hacer dentro de Fraccional. Si no tienen una cuenta en Fraccional y no entienden nada de lo que les estoy hablando, por favor, vayan a crearse su cuenta en la plataforma. Es gratis y tienen acceso a nuestro newsletter semanal, donde explicamos cosas como estas y mucho más interesantes en el mercado secundario. Si es que lo que quieren no es necesariamente invertir hoy día y quieren conocernos un poquito más, vayan a buscarnos acá en Instagram o en YouTube, donde tenemos videos informativos sobre el mercado inmobiliario y el mundo de las startups. Así que aquí estaré la próxima semana a la 1:30 para presentar más cosas y ojalá prueben esta semana el índice. Nos vemos.